Ya. Hola a todos. Bueno, les quiero dar la más cordial bienvenida a la última sesión de nuestro Club de Cine de Terror que realiza nuestro compañero Carlos Enríquez. Hoy día vamos a ver el tema del terror cósmico. Como siempre, les pido que mantengan sus micrófonos en silencio únicamente para evitar saturar el sonido. De todas maneras, si quieren hablar, pueden sacar el silencio de sus micrófonos y pueden hacerlo, o pueden escribirnos a través del chat. Después de la presentación siempre se hace un conversatorio al final, y para los que me preguntaban, la próxima semana les vamos a enviar las presentaciones en PDF y también todos los videos si es que alguien no los ha visto. ¿Ya? Eso. Adelante, Carlos. Muchas gracias, Macarena. Bueno, para partir la sesión de hoy, vamos a hacer una experiencia sensorial, ¿ya? Les pido que cierren los ojos, ¿ya? No los puedo ver a todos en las cámaras, pero si están escuchando, cierren los ojos, fíjense solamente en mi voz y traten de ignorar cualquier estímulo externo en el que estén. Ignoren su entorno, ignoren dónde están, cierren los ojos y déjense llevar por la oscuridad, déjense llevar por el negro. Les aviso que, para aquellos que son sensibles, esta experiencia no va a explorar sensaciones agradables, ¿ya? Están en la oscuridad, ojos cerrados, fíjense en mi voz, está todo negro, y quiero que imaginen una pizarra. La pizarra es de tiza. Una mano se acerca raudamente a la pizarra de tiza y con sus largas uñas rasguña el pizarrón, haciendo un ruido chillón, chirriante y muy molesto. Vuelvan al negro, vuelvan a la oscuridad. Imaginen un plato, ¿ya? Un plato de loza, y alguien se acerca con un cuchillo y un tenedor a cortar sobre el plato. Lo corta incesantemente con mucha fuerza, emitiendo sonidos aún más desagradables. Vuelvan al negro. Finalmente, imagínense que están sentados en la sala. Alguien se acerca muy cerca de ustedes, incómodamente cerca de ustedes, con un globo en sus manos. Y lo comienza a apretar. Y lo comienza a apretar, apretar, apretar. Y empieza a emitir el sonido chillón del plástico con sus dedos, haciendo el gesto que va a explotar. Vuelvan al negro, abran sus ojos. Lo que acabamos de experimentar, si bien no es una gran experiencia sensorial, lo quería hacer con música, pero quizá iba a ser un poco intenso. Probablemente la mayoría de ustedes en estos momentos me está odiando, ¿ya? Acabamos de pasar por 3 sonidos que son muy molestos y muy terribles de escuchar. Es muy probable que cada uno de ustedes, o la gran mayoría de ustedes, al menos con uno de esos sonidos sintió un escalofrío real, sin haber escuchado el sonido, solo con el plantear el escenario. Solo el plantear el escenario les produjo este escalofrío, esta sensación como que los dientes se aprietan, ¿ya? Y en el peor de los casos lo sintieron con los 3, que es algo que me pasó a mí, por eso no hicimos esto con sonido. Lo que acaban de vivir es un miedo tácito, un miedo natural, un miedo que nos está explicado a través de nuestra cultura, no es un miedo que se transmita por relato oral, por relato histórico, por relato escrito, sino que nacemos con él, ¿ya? Es un miedo en el cual nosotros nos vemos, está impreso en nuestros genes, ¿ya? Y para hablar del terror cósmico, finalmente tenemos que hablar del terror que nos pone en nuestro lugar como humanos. Y para eso tenemos que entender el largo camino que llegamos hasta acá, y cuál es nuestra relación con los miedos. Esta sensación de escalofrío que sintieron a través de solamente la imagen del pizarrón siendo rasguñado o el plato siendo acuchillado, se llama el miedo a los ruidos desapacibles, ¿ya? Y es un miedo que, como les decía, está impreso en nuestros genes. Esto fue gracias a milenios, casi 200.000 años de selección natural.
en donde tener este gen, tener esta capacidad de reaccionar tan intensamente frente a un ruido fuerte y chillón, fue determinante en el éxito de la especie humana, ¿ya? ¿Por qué? Porque estos ruidos, estos tres ruidos, en particular el de la pizarra, están en un rango de frecuencias entre 2500, entre 2500 y 4000, 5000 Hz, y justo está en el rango de ciertos sonidos que hoy en día no tiene sentido tenerles miedo, pero hace 200.000 años era muy importante tenerles miedo, ¿ya? ¿Por qué? Porque este mismo rango en el que tienen los depredadores, por ejemplo, cuando están rasguñando, por ejemplo, un hueso, o están sacando la carne de un hueso, o están acechando alrededor, o el mismo rango de frecuencias de un ataque furtivo. Es el mismo rango de frecuencias de, por ejemplo, que emiten el siseo de una cobra o el siseo de una serpiente. Eso significó que como nosotros, como en algún momento de nuestra historia, hubo la necesidad de sobrevivir, ya éramos animales que eran cazados y que morían, tenían una expectativa de vida muy baja, tener este miedo instantáneo, ¿ya? Los que sintieron este miedo me entienden, esa sensación en los dientes y el escalofrío fue instantáneo, no necesitaron que yo le explicara más del escenario, no necesitaron ni siquiera escucharlo. Y esto porque, de nuevo, nuestros genes, las distintas líneas del humano por selección natural, hicieron que este gen fuera mucho más exitoso que los otros. Varios de los miedos tácitos naturales nacen desde esa característica, nuestro miedo a la noche, el miedo a la soledad. No tiene que ver con que la noche nos asuste. La noche es donde nos cazaban los depredadores. La soledad es que estamos lejos de la tribu. Tenerle miedo a eso nos permitía hacer la reacción contraria, y si teníamos miedo a la soledad, estar siempre acompañado. Y el estar siempre acompañado fue mucho más exitoso que sentirse solo, o a gusto estar solo. Lo mismo perder la autonomía, en lo que se llama el perjuicio al ego, precisamente porque el miedo a sentirse atacado personalmente nos aleja de la tribu. Esto es importante porque a la hora de hablar de terror cósmico, tenemos que hablar un poco de nuestra percepción humana de la realidad y nuestro lugar en el universo. ¿Ya? Varios de estos miedos, de nuevo, tienen que ver cómo nosotros fuimos seleccionando. El miedo en la clase, en la sesión 2 hablamos de, por ejemplo, el miedo a los lobos. El miedo a los lobos es porque el lobo nos cazaba. O peor, cazaba las presas que cazábamos nosotros. Por lo tanto, el lobo significaba no solo nuestra muerte, sino que además significaba hambre, significaba pérdida de estabilidad, caos. Esto nos lleva a un fenómeno que se llama la frontera humana, que tiene al menos 4 patrones determinantes, en el cual nosotros nos enfrentamos a una paradoja, ¿ya? Nuestra existencia humana nos enfrenta a la realidad, y a nuestros límites como humanos, ¿ya? Nuestra experiencia está limitada a nuestra mortalidad. Nunca podremos escapar de esta. Eso significa que como seres mortales, la muerte define las características de nuestras vidas. Es lo que nos pone, nos permite vivir, nos entrega esta sensación de tiempo finito, el tiempo que caduca. No tenemos un tiempo infinito en esta tierra. Algún día vamos a morir y ahí se acabó el reloj, ¿ya? Hoy día está muy de moda la idea de la transhumanidad, es como vivir a través de poner nuestras conciencias en celulares y vivir en la internet, por decirlo así. Sin embargo, todo eso depende de que eventualmente existe un humano que pueda apretar o apagar o prender un botón. Entonces, la mortalidad es algo por lo cual nos hace conscientes, ya nos hace sentirnos vivos. La vida sin la muerte no tiene sentido, ¿ya? Nuestra inteligencia está limitada a nuestra naturaleza. Nunca seremos más inteligentes de los que nuestro cerebro lo permita. Se suele pensar que el ser humano hoy día, el Homo sapiens moderno, es mucho más inteligente que el Homo sapiens de hace 200.000 años. Esta es una percepción equivocada. Las capacidades cerebrales, si bien son distintas por la selección natural que acabamos de mencionar, son compatibles. Por lo tanto, si hiciéramos una máquina del tiempo y trajéramos al Homo sapiens de hace 200.000 años a la época moderna, si bien su comportamiento sería distinto al de nosotros, sus capacidades serían compatibles con nuestra vida moderna. Nada de lo que hemos hecho hasta ahora escapa de nuestra naturaleza. Lo vimos también en la sesión pasada.
la tecnología, el arte, son expresiones de los sentimientos más básicos del ser humano, el instinto más básico, que es sobrevivir y reproducirse. El comunicarse es sobrevivir, el comunicarse es reproducirse. La tecnología, una nave espacial, no es distinta al primate usando un palo, ¿ya? Es muy importante mantenerlo así porque por mucho que nosotros logremos evolucionar, nunca vamos a salir de esa animalidad, nunca vamos a dejar de ser animales, y por lo tanto nuestra inteligencia o percepción del universo tiene un límite. Nuestro comportamiento está limitado por nuestro instinto. Nunca dejaremos de ser animales sobrevivientes. La sociedad, el arte, la literatura, todo está basado en generar un ordenamiento del caos, ¿ah? En una percepción que nos valida dentro del universo y nos pone una percepción especial, nos hace sentir especiales. Sin embargo, estudios sobre el comportamiento de los primates, en especial los primates superiores como los gorilas, como los chimpancés, como los bonobos, demuestran que la sociedad de ellos es muy parecida, o sea, es prácticamente la misma que la nuestra, ¿ya? Los comportamientos son parecidos, la manera de lidiar con el conflicto es parecido, la manera de comunicarse, la manera de la creatividad, de usar herramientas, todo eso es muy parecido, ¿ya? No hemos podido escapar de nuestra propia sensación de sobrevivencia. Y el mundo que hemos creado, el mundo moderno, sigue basándose en crear un ordenamiento, en el cual nos permite pensar que el día de mañana vamos a seguir vivos. Y y esto es importante, nunca viviremos otra vida de la que ya vivimos. Solo tenemos una oportunidad para vivir, ¿ya? Esto tiene que ver con nuestra percepción de el tiempo, de la misma mortalidad y el tiempo que tenemos en la Tierra. Al tener tiempo finito, nos tenemos que enfrentar a una realidad de que no hay otra oportunidad, no hay, si uno, cada segundo ocupado de nuestras vidas es un tiempo que ya ocupamos, que ya no hay vuelta atrás. No hay una nueva oportunidad de enmendar errores, no hay una nueva oportunidad de vivir. La vida que tenemos es la única vida que vamos a tener jamás. Por lo tanto, no solo, esto nos genera una sensación de aprovecharla, pero por otro lado nos enfrenta a nuestra propia fragilidad, ¿ya? Y eso nos enfrenta a nuestro lugar en el cosmos. El terror cósmico explora al menos tres áreas de la humanidad que tienen que ver con esto. Uno, nuestro lugar en el espacio como seres animales, en este sentido nuestra relación con Dios o con los dioses, y todas las conjeturas y mitologías que hemos construido como respuestas alternativas a las respuestas que ya existen. Por ejemplo, una de las preguntas más trascendentales y antiguas del ser humano ha sido tanto ¿por qué estamos aquí? ¿Quién nos trajo aquí? Y si hay vida después de la muerte. Todas esas preguntas tienen respuesta y siempre han tenido respuesta, la han tenido desde el momento que existe el ser humano. No hay vida después de la muerte, no hay razón por la que estemos aquí. Nadie nos trajo acá, somos productos del azar, no somos especiales, somos animales dando vuelta buscando sobrevivir y reproducirse. Y esa sensación nos hace sentir pequeños, sobre todo frente al universo, frente a la inmensidad de cosas que no entendemos y que no vamos a llegar a entender, de nuevo, porque nuestra experiencia es limitada. Y el terror cósmico precisamente explora este terror a lo desconocido, no solo el terror a lo desconocido, sino que a lo que está fuera de nuestro entendimiento. Y hay dos áreas hay dos grandes áreas en lo que esto se mueve. Hay que explicar además que el terror cósmico es un término que no es formal, ¿ya? Terror cósmico se le llama, por ejemplo, al terror de la literatura de Lovecraft, se le llama al terror espacial, y además tiene un anexo que son los aliens, ¿ya? Vamos a revisar estas tres visiones en esta sesión, pero hay dos principales, que es nuestra relación con Dios y con nuestra frontera cósmica. Una última aclaración: cosmos no es lo mismo que universo. Cosmos es todo aquello que entendemos, es todo aquello que está dentro de nuestro mundo ordenado, ¿ya? Cuando hablamos de Dios, hablamos de una necesidad humana de responder a todas aquellas preguntas que sabemos que tienen respuesta, pero no nos gusta esa respuesta. ¿Por qué estamos aquí? Dios nos trajo acá.
Es una respuesta mucho más confortante que no hay razón por la que estemos acá porque tiene un sentido, tiene un orden. Y además, eso significa que somos especiales, somos elegidos. Lo mismo, ¿hay vida después de la muerte? La respuesta es no. Uno se muere, se apaga la luz y se descompone. No hay, es la respuesta que ha existido siempre. Pero no nos gusta esa respuesta, porque significa que somos insignificantes, que somos solamente un animal dentro de este gran ordenamiento cósmico. Por eso nos gusta pensar que después de la muerte hay un mundo en donde casi existimos de manera infinita. Y cuando nosotros hablamos de Dios, y en este caso de los dioses, porque vamos a revisar que cada civilización tiene su ordenamiento del mundo, sin embargo, este ordenamiento tiene coincidencias uno con otro, ¿ya? Tiene que ver mucho con lo que hablamos en la sesión 2 sobre el monomito, ¿ya? El monomito es la historia de que todos los héroes son los mismos héroes, todo el monstruo es el mismo monstruo, todas las mitologías son la misma mitología. En este ejemplo tenemos a tres dioses, bueno, el último entre comillas Dios, pero vamos a revisar que es bien parecido a un dios, que son Horus de Egipto, Apolo de Grecia, y Miguel, el arcángel Miguel, de la religión judeo-cristiana. Estos personajes, cada uno de ellos tiene una historia muy parecida unos con otros, ¿ya? En cada una de las historias y mitologías que representan, cada uno es el héroe, viene a representar aquel que dio orden a un mundo caótico, aquel que venció al mal, ¿ya? Y fundó lo que se conoce hoy día como el viaje del héroe, ¿ya? En sus momentos, por su parte, es Horus, Apolo y Miguel. Para hablar de este conflicto y lo parecidos que son, vamos a contar la historia de Horus y Set, ¿ya? Horus es el hijo de Osiris e Isis, ¿ya? Osiris e Isis a su vez son hijos de Ra, que es el regente de los dioses egipcios, pero quien tiene una misión, tiene que pasar por el cielo y bajo la tierra para, lo vimos en la sesión 1, pelear contra la serpiente Apophis, o Apep, que se quiere comer el mundo. Por lo tanto, el que reina entre los dioses es Osiris. Sin embargo, su hermano Set, que es el dios de los desiertos, el dios más fuerte de los egipcios, precisamente porque representa el poder del desierto, este desierto que es mortal e infinito, decide asesinar a Osiris y lo corta en pedacitos y lo arroja al Nilo. Su esposa, Isis, quien es la diosa de la vida, pero más que de la vida, de los misterios de la vida, de este carácter inexplicable de la vida, que Isis es una maga además, usa magia. Y ella, con la ayuda de Anubis, logran reunir los pedazos de Osiris para reconstituirlo y volverlo a la vida. Sin embargo, falta un pedazo, ¿ya? Y este pedazo es su pene, que se lo come un pez del Nilo, ¿ya? Como no está completo, no se puede traer a la vida a Osiris, y tampoco, como no tiene pene, no puede engendrar. Por lo tanto, Isis le crea un pene mágico de oro, con el cual pueden tener relaciones sexuales con Isis y relaciones sexuales entre comillas, y dar a luz a Horus, ¿ya? Un niño nacido de parto virgen. Una historia que ya conocemos a través de la Biblia y de la historia de Jesús, que tiene estos mismos elementos contados de distintas maneras. En el caso de Jesús, es el Espíritu Santo quien consigue la vida a María, a través de otra figura metafóricamente fálica que es la paloma, ¿ya? Que representa la vida. Horus crece escondido de Set y hasta hacerse lo suficientemente fuerte y lo enfrenta. Y esta batalla es campal, es épica, son las fuerzas más grandes del universo, y Set está... Antes de esta Ya, diapositiva. antes de... Ya. Estamos terminando de contar de que los dioses se complejizan. Ya vamos a pasar por esta parte un poco más rápido, pero hay que entender simplemente de que los dioses, viene el fenómeno existe un fenómeno que se llama el dios del vacío. ¿Ya? El dios del vacío significa que mientras más crece nuestro entendimiento del universo,
más chico se hace Dios. Yo no invoco a Dios para las cosas que no puedo, que sé cómo funcionan. Yo no necesito un Dios que me explique si es que le pego una piedra, por qué duele, porque entiendo cómo funciona la piedra. Sin embargo, invoco a Dios cuando viene el universo, vienen las estaciones, la lluvia, la tormenta, cosas que escapan de mi capacidad de entender. Por lo tanto, Dios, a medida que van desarrollándose las civilizaciones, se vuelve más pequeño y existe la necesidad de validarlo a través de un fenómeno que es complejizarlo. Horus deja de ser el dios del cielo y se transforma en el dios de la venganza, una característica mucho más humana y que explica nuestro comportamiento y no un fenómeno natural, que sería el halcón dando vuelta por el cielo o el chacal, como Anubis, desenterrando los cuerpos y llevándoselos. Siguiente diapo. Ahí está. Con esto viene el fenómeno en que transformamos de religión politeísta a monoteísta. Estos son las representaciones de Dios y diosa, él y Astarte o Yahweh y Asherah, ya que son las primeras de donde se funda la religión judeo-cristiana. Él o Yahweh era el dios de la tormenta. ¿Ya? Y el dios de la tormenta era el dios más poderoso porque en el desierto la tormenta trae la vida, trae los rayos, genera trueno, es poderoso. Y Astarte o Asherah era la diosa de la fertilidad, la que generaba la vida. Sin embargo, vino la necesidad de crear un solo dios, y este dios se le llamó el Elohim. Elohim es el plural de él, y no refiriéndose a ellos, porque ellos implica cada uno de ellos, sino que el Elohim es lo que es muchos, pero uno a la vez. Entonces, Dios dejó de ser varios dioses, sino que estos varios dioses representan un solo Dios. ¿Ya? Parte de lo que hablamos del monomito, y esto se le llamó el Elohim. ¿Ya? Bueno, Elohim es plural de él. Sin embargo, nuestro entendimiento, a medida que la religión judeocristiana y la idea del monoteísmo iba llegando a distintas partes del mundo, ocurrió un sincretismo y finalmente esta religión monoteísta se transformó también en politeísta. Siguiente diapositiva. Y en donde habían dioses, se generaron ángeles, ¿ya? Estas son las primeras representaciones de los ángeles, las primeras dos imágenes son los ángeles descritos por la Biblia. En la religión judeo-cristiana, en particular del judaísmo, la geometría es una magia. ¿Ya? Los arquitectos antiguamente no eran solamente las personas que hacían edificios, eran magos, eran poderosos, entendían el misterio más grande que era cómo ordenar el mundo. Entonces, era natural que la representación de estas expresiones de Dios fueran ruedas con ojos y criaturas inentendibles. Estaban fuera de lo que como humanidad podíamos entender, porque solo estábamos viendo un fragmento geométrico de lo que significaba Dios. Sin embargo, cuando esto se expande a Roma, cuando se expande a Grecia o Egipto, viene la necesidad de hacer el sincretismo y transformar a los ángeles como en la última imagen, en dioses. En el fondo, en la misma imagen de un dios griego alado, un querubín. Y esto precisamente es porque nuestra necesidad de tener un dios viene con un problema grande. Esta es una frase muy cliché, la han escuchado 1000 veces, pero si Dios es todopoderoso, no puede ser todo bueno, porque si no, ¿por qué pasan las cosas malas? Y si es todo bueno, no puede ser todopoderoso porque las cosas malas pasan y Dios no las controlaría. Y esto tiene que ver entonces, la solución de este conflicto es tener fe. El Dios monoteísta elige a quién le hace bien y a quién le hace mal dependiendo de cuánto cree en él. Por eso la fe es importante en la religión judeocristiana. La fe no es un elemento religioso, todos sentimos fe. La fe tiene que ver con creer en cosas que van a pasar, con las cuales no tenemos pruebas. Es esperar a que las cosas pasen. Yo tengo fe, no sé, uno tiene fe en el amor, en los amigos, todas esas cosas existen.
pero no tenemos pruebas de que van a actuar como nosotros queremos, solo tenemos fe. Y con la necesidad de crear ángeles, se crearon, además, siguiente diapositiva, estoy acostumbrado a pasarla. Los demonios, ¿ya? Este es el Ars Goetia, es uno de los grimorios de Salomón, un rey hebreo, que logra encerrar a los 72 señores del infierno, obteniendo su nombre. Aquí tenemos tres ejemplos de demonios, ¿ya? Baal, Paimon y Asmodeo, un regalito para los fanáticos de Hereditary, y cada uno empezó a representar antiguos dioses de las otras civilizaciones que fueron siendo reemplazadas por la cultura judeo-cristiana. Por lo tanto, Baal, el mismo dios que era él anteriormente, ahora es el rey de los demonios. Paimon, que representa a Hermes, representa a Thoth de los egipcios, se transforma en un demonio, el señor del conocimiento. Y Asmodeo, que viene a representar a Astarte, Shu, estos grandes, estos titanes, se transforma en el demonio de la fuerza, el demonio del poder. Todo esto va a tener, se tiene que ver con la manera en que comprendemos las distintas partes de Dios, ¿ya? Y cómo nosotros explicamos lo que no podemos entender. Y con eso ya tenemos la primera parte de cómo funciona el terror cósmico, ¿ya? No solo Dios nos genera nuestra relación con el orden, no solo nos ayuda a comprender nuestro mundo, o sea, nuestro lugar en el mundo, sino que además nos permite comprender aquellas cosas que tenemos que tenerles miedo. Siguiente diapositiva. Por favor. El otro aspecto tiene que ver con la frontera cósmica. El mismo fenómeno que hablamos de que cada vez que nuestro entendimiento crece, lo desconocido, por razones obvias, se va haciendo más pequeño. Y por lo mismo, nuestro entendimiento del mundo comienza a cambiar. En esta diapositiva tenemos la imagen de Nut siendo sostenida por Chu, el dios egipcio que sostiene literalmente el cielo, sobre Geb. ¿Ya? Es una manera de presentar la cosmología egipcia. Y en la otra ilustración tenemos una ilustración sencilla de cómo se sentía explorar los límites del conocimiento. Sin embargo, nuestra frontera cósmica tiene un antes y un después de un fenómeno histórico súper importante. Siguiente diapositiva, por favor. El descubrimiento de América. Como vimos en la sesión pasada, el descubrimiento de América es algo que nosotros no podemos entender su importancia y su impacto en la cultura universal. Antes del descubrimiento de América, el mundo era muy ordenado, se sabía más allá de Nubia, por decirlo así, después de la desembocadura del río Nilo, no había nada, había un mar de selva. Al oeste de Europa había mar, y del otro lado estaba Asia, entonces no había un secreto, no había algo desconocido, el mundo estaba ordenado. Esto está reflejado en la historia de los tres reyes magos, que la explicamos en la sesión pasada. Cada rey representa a uno de los continentes, y los reyes son reyes magos, son reyes poderosos, son reyes que están por sobre las leyes humanas, y estos representan a Europa, Asia y África, y ellos le vienen a presentar su pleitesía al rey de reyes, Jesús. Entonces, cuando llega el descubrimiento de América, desordena todo. La Biblia estaba equivocada. Los mapas estaban equivocados. El mundo era mucho más grande de lo que nosotros pensábamos, y la manera en que se aborda el descubrimiento de América, se puede revisar en las cartas que se enviaban, las noticias con las que contaban esa historia, era la misma manera en que nosotros abordaríamos encontrar vida en otro planeta, ¿no? No solo eso, existe un nuevo continente lleno de posibilidades, llenos de nuevas tierras, y con la oportunidad de partir nuevamente. Todo es posible. Las posibilidades, el cosmos se expandió de una manera que no podemos imaginar en este entonces.
Sin embargo, una de las necesidades importantes que se dio es que si este lugar nuevo escapaba de la Biblia, significa que estaba completamente en lo salvaje, era un lugar originario. Se rumoreó que América era la Atlántida, era el jardín del Edén, era como el principio de todo. Por lo mismo, se incentiva la necesidad de evangelizarlo. Siguiente diapositiva, por favor. Y esto es muy interesante porque la manera en que nosotros describimos a los extraterrestres, los colonizadores europeos describieron a los americanos. Aquí tenemos, estas ilustraciones las pueden revisar en el libro América Imaginaria, un muy buen libro que explica todo este proceso de un nuevo mundo. América es un nuevo planeta, por lo tanto esto hace explotar nuestra imaginación. Esto escapa de nuestra... Todas las posibilidades que el humano puede imaginarse están puestas en América. En América estaba de todo, estaban estos cíclopes de orejas largas, están estos hombres peces, está la maravilla del mar, representada en dos ilustraciones acá, la primera y la última, que son criaturas que tienen genitales humanos y femeninos en el estómago, patas de pollo, cara de animal, una locura. En el fondo, todas las posibilidades que podía explorarse de lo que podía ser la nueva vida en América, se exploró acá. Y esto definió nuestra relación con los nuevos mundos. Esto inicia un periodo de conquista eterna, que termina más o menos en el siglo pasado, y tiene que ver con cómo entendemos la nueva frontera, los descubrimientos. Siguiente diapositiva, por favor. La clase pasada hablamos del imperialismo británico. Sin embargo, no hablamos de lo importante y terrible que fue el imperialismo británico. El imperialismo británico define todo el mundo del siglo XIX al siglo XX, precisamente porque su impacto universal, su impacto en todos los países es enorme, ¿ya? Inglaterra tuvo una política de intervenir todos aquellos, en vez de enfrentarse a otras potencias por las tierras, intervino económicamente a todos los enemigos de sus enemigos y financió una oleada de revoluciones, de conflictos. Por ejemplo, la Revolución Chilena y la primavera de revoluciones latinoamericanas está en casi su totalidad financiada por los ingleses. Por lo tanto, al momento en que cada lugar colonizado en América, en África, en Asia, se libera de sus respectivos colonizadores, a los ingleses solo les toca cobrar. Y militarmente comienza a cobrar esas deudas y empieza a poner de sus propias fuerzas en distintos países. Esto creó una sensación de conflicto con los ingleses, y cada país y cada imperio comenzó a atacar, a querer tener la misma tajada. Entonces inició una cadena de conflictos que terminaría en lo que sería la Primera Guerra Mundial. Aquí, en una aclaración en las fechas, el imperialismo británico dura hasta 1930, sin embargo, la última colonia, que es Hong Kong, fue entregada en 1927, por eso tiene esa aclaración. Siguiente diapositiva, por favor. Esto genera, el imperialismo británico, una oleada de literatura que va a definir un género que es importante para hablar de terror cósmico, que es la ciencia ficción. En cada uno de estos libros, Tarzán, El Mundo Perdido, 20.000 leguas de viaje submarino y Viaje a la Luna, hombres blancos ingleses provistos con la ciencia y con su superioridad racial, logran dominar cada uno de los lugares a donde llega. Esta fantasía imperialista está expresada en el pensamiento británico de: nosotros no estamos conquistándolos, estamos liberándolos de sus ataduras salvajes. Por lo tanto, esta es la manera en que nosotros le estamos transformando el mundo en un lugar mejor. Tarzán
un niño blanco que se pierde en la selva y que termina siendo el rey de los monos. Una analogía no muy sutil sobre cómo los ingleses veían al resto de las culturas indígenas. El mundo perdido, un mundo que estaba congelado en la evolución, y un grupo de científicos ingleses y hombres blancos van y logran dominarlo. Sacan de ahí un huevo y simboliza cómo incluso toda la naturaleza está al servicio del imperialismo británico. Lo mismo 20.000 leguas de viaje submarino, donde el protagonista es indio. Sin embargo, no es cualquier indio, sino que es un indio creado por los ingleses. Y lo mismo pasa con Viaje a la Luna. Es la expresión máxima de lo queremos todo y a donde vayamos vamos a ganar y vamos a conquistar. No todo el mundo estaba de acuerdo con esta aclaración, y una de estas personas es un escritor famoso que vio con un ojo muy crítico todas estas obras y creó su propia narrativa. Esta persona es H.G. Wells, quien además era socialista, quien define su literatura a través de los conflictos de clase y bélicos que generó el Imperio Británico. En todas sus obras se expresa la lucha de clases y además las características de conflicto que generan una cultura sobre otra. La máquina del tiempo se trata de un hombre que viaja al pasado para tratar de enmendar un error, y finalmente llega al futuro, donde la humanidad está dividida en dos razas, los Morlocks y los Molochs, no creo que son Morlocks, y no me acuerdo cuál es la raza inferior o dominada, ¿ya? Y la raza dominada son seres sensibles, pacíficos, y los Morlocks, los dominantes, que son inteligentes, son salvajes y son caníbales, depredan a los oprimidos. Sin embargo, su obra más insigne es La Guerra de los Mundos. Y La Guerra de los Mundos es hacerle a Inglaterra lo mismo que la Inglaterra le ha hecho al mundo. Es una fuerza superior que llega hay una creación, los Eloi. Son los Eloi y los Morlock. Muchas gracias, Jaime. Las razas de la máquina del tiempo. Y en La Guerra de los Mundos, viene estos trípodes del planeta Marte y nos dominan. No podemos vencerlos, solamente la única manera que tenemos de ganarles es nuestra propia naturaleza, nuestro propio lugar en el mundo. Una obra magnífica, ¿ya? Y esto va a desencadenar un montón de literatura que va a expresar además los conflictos políticos y sociales que existían en la época. Siguiente diapositiva, por favor. Cuando llega la Primera Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial es una guerra absolutamente creada por el imperialismo. En el fondo, todo el mundo quería una pieza de terreno del otro, y esto finalmente explota en un conflicto en donde el imperio austrohúngaro y finalmente Alemania se transforman en los enemigos de la humanidad. El carácter bélico va a desembocar una ola de críticas y una ola de pensamiento antibélico, precisamente porque la Primera Guerra Mundial es muy, muy, muy terrible en todas sus acepciones. Una de las guerras más cruentas se crea la guerra de trincheras, donde dos posiciones encontradas finalmente se matan uno a otro y es el último hombre en piel que gana la batalla. Lo mismo viene la guerra con químicos, el gas mostaza, y en este conflicto había un factor, el póster que está al medio, es un póster ruso, porque uno de los pocos que faltaban para meterse a la guerra era Rusia. Sin embargo, hay un evento particular en Rusia que impide su entrada a la guerra. La siguiente diapositiva, por favor. La Revolución Rusa. ¿Ya? Hay que entender que hay dos revoluciones rusas. O sea, son dos fenómenos que son parte de un mismo proceso.
En este entonces, el zar estaba convencido de que tenía, antes de la Revolución Rusa, el zar estaba convencido de que era deber de Rusia entrar en la Primera Guerra Mundial porque eso le iba a traer honor a Rusia y además iba a permitirle salir de todos los problemas económicos que tenía en ese entonces porque Rusia estaba totalmente desconectada del resto del mundo en términos tecnológicos. Estaba atrasada todavía a un sistema medieval monárquico, que ya se había terminado con la ola de revoluciones que provocó la Revolución Francesa. Cuando llega a Rusia, este es el notición del mundo. Las revoluciones no son algo tan extraño. Entonces, cuando se toman el poder el ejército ruso junto a la clase obrera trabajadora y a los burgueses, el mundo más o menos recibe esto como buenas noticias, como que, ya, por fin Rusia va a empezar sus cambios, y se crean bandos mismos en Rusia para definir un gobierno transitorio, que está definido por dos secciones importantes, los bolcheviques y los mencheviques. Los mencheviques eran simpatizantes de que el próximo gobierno tenía que ser capitalista, y que además tenía que ser gobernado por los burgueses, tomando el mismo proceso que hizo la Revolución Francesa, con las mismas consignas de igualdad, fraternidad, no me recuerdo cuál era la otra. Sin embargo, los bolcheviques, que estaban inspirados por el marxismo y por el comunismo, que es el fenómeno que nace por la Comuna de París, deciden que el sistema tiene que ser comunista. O sea, los soviets, que son los sindicatos, tienen que tomar el poder de todas las decisiones y tomarse los medios de producción. Y con eso, en octubre de 1917, siguiente diapositiva, por favor, viene el octubre rojo, la revolución bolchevique. Los bolcheviques deciden enfrentarse a los mencheviques y tomarse el poder. Y esto, a diferencia de cómo fue tomada la revolución de febrero, hay un conflicto de fechas acá porque en este momento se usaba el calendario gregoriano, por lo tanto hay un mes de diferencia. Lo que es octubre en realidad es noviembre y lo que es febrero en realidad es marzo. Así que quienes investiguen de esto van a tener ese conflicto de fechas. Pero mantuve las fechas de Rusia. Además que el octubre rojo es el término en que se usa para conocer esta parte de la historia. Pero esta revolución no fue bien recibida a diferencia de la otra. La otra era un cambio importante para Rusia y era algo positivo. Cuando supieron de que los obreros, a través de los soviets, se tomaron el poder, el pánico en el mundo cambia. Y posterior a la Primera Guerra Mundial, con lo frágil que estaba el mundo, 14 fuerzas imperialistas invaden Rusia para poder acabar con la revolución rusa y con los bolcheviques. Trotsky, líder del Ejército Rojo, toma un tren por toda Rusia y empieza a armar a todos los campesinos y a los obreros con palos y con lo que hubiera, y logran vencer a estas fuerzas, lo que igual produce un miedo mucho más importante en el resto del mundo. Este es un cambio, hay un libro muy bueno que se llama Los 10 días que cambiaron al mundo, precisamente porque el mundo no estaba listo para que un gobierno de obreros tomara el control. Rusia, por ejemplo, la Unión Soviética fue la primera nación en despenalizar tanto el aborto como la homosexualidad. Cuando se hace esta pregunta, por general, las nuevas generaciones siempre mencionan a Francia o Inglaterra o incluso Estados Unidos, cuando casi 100 años, casi 50 años antes la Unión Soviética y los soviets, sobre todo el soviet de Petrogrado, decide despenalizar tanto la homosexualidad como el aborto para crear igualdad para todos. Estos fenómenos se terminan con el ascenso de Stalin, quien traiciona tanto a Trotsky y a las ideas de Stalin y se instaura en el poder en un sistema antisoviético donde el partido es el que manda y no los soviets. En el fondo los soviets están al servicio del Partido Comunista, no al revés. Y ahí vuelve a penalizar tanto la homosexualidad como el aborto por ser beneficios burgueses. Este momento en la historia cambia la percepción de todo el mundo y comienza una campaña anticomunista, una campaña antisoviética. Siguiente diapositiva, por favor.
perdón, una etapa. Esto, antes de que inicie la campaña antisoviética, esto crea un movimiento literario que se va a conocer como la ciencia ficción, ¿ya? Si bien ya la ciencia ficción había partido, la manera en que nosotros comprendemos la ciencia ficción moderna nace con Rusia. Aquí tenemos tres obras que son súper importantes, que es Aelita, el rayo de la muerte de Arín, y El hombre que se quería robar la atmósfera. Todas obras profundamente políticas, donde los enemigos son burgueses capitalistas, que se toman el poder a través de la fuerza y quieren dominarlo todo, y tiene que ser la clase obrera la que venza a los capitalistas. Sobre todo a Elita va a ser muy importante, porque es una historia que representa la misma revolución rusa, o los conflictos sociales desde entonces. Está contemporánea con la revolución. Por lo tanto, se termina de publicar cuando ya en el posterior al Octubre Rojo, y básicamente es una reina en Marte cuyos trabajadores y oprimidos tienen que romper sus cadenas para crear una nueva sociedad en Marte. Entonces, este movimiento va a generar a varios autores, va a inspirar a varios autores a hacer que la ciencia ficción se transforme no solo en hablar de la ciencia del futuro, sino que de política. Y esto se ve inmerso en el conflicto moderno más importante, que es la Guerra Fría. Siguiente diapositiva, por favor. Comienza una campaña internacional contra la Unión Soviética y además contra el comunismo. Todos los países definen que esto es más importante que cualquier otro conflicto. Incluso la Segunda Guerra Mundial se define por cómo le permitimos a Rusia pelear la guerra o no. Rusia Stalin hace o sea, en el fondo todo el mundo hace tratos para posteriormente quien gane Rusia pierda. Los eslavos hay que considerar que la mayor cantidad de víctimas en la Segunda Guerra Mundial por mucho son de los rusos, ¿ya? Los eslavos sufrieron también un genocidio perpetuado por los nazis. La batalla más grande de todos los tiempos, con la mayor pérdida de cuerpo y con el mayor número de soldados, ocurre en Leningrado. Entonces, hay una idea de que posterior a la Segunda Guerra Mundial, Rusia no puede ganar, porque la idea que representa, más allá de la política, porque ya sabemos que Stalin un poco trastoca la idea de los soviets y transforma, en vez de un modelo horizontal soviético, de sindical, lo transforma en una estructura de partido vertical, ¿no? Donde el partido manda y todos los demás tienen que hacer caso. Siguiente diapositiva, por favor. Esto genera una guerra intelectual sobre lo que entonces define el eje de izquierda y derecha. ¿Ya? Empiezas a ver ciencia ficción que habla sobre el futuro y lo necesario que es mantener los modelos socialistas, no exclusivamente, no solamente comunistas, sino que la idea de hacer transversal y horizontal el poder. Y varias obras, Crónicas Marcianas, Fundación, este es el libro La princesa de Marte, de una serie de novelas pulps y cómics que se llamarían John Carter y de Marte. Y todas hablan de exactamente lo mismo: conflictos de las clases sociales, conflictos de política y la verticalidad del poder. Siguiente diapositiva, por favor. Sin embargo, esto tiene una respuesta por parte de autores conservadores, ya que ven este nueva movimiento de la ciencia ficción ligada profundamente a lo político y expresada más por lo que hablamos la clase pasada, que era, la sesión pasada, que era el macartismo, que es la ciencia y esta idea de que el futuro va a ser mejor y todo lo que sea explorar el espacio, explorar nuestros límites, nos va a llevar a lugares positivos. Es una idea que nos puede llevar a lugares peligrosos. Y una de las personas que explora esto a totalidad es H.P. Lovecraft.
Disculpen, tengo la garganta un poco seca. Lovecraft es un autor muy conservador, muy ateo también, que creía y definió el terror cósmico como se le conoce de manera universal, que es la idea de un miedo que está más allá de nuestro entendimiento. Su prosa es increíble al definir el miedo no desde lo visual, no desde la descripción, sino que desde las sensaciones. Es un autor muy revolucionario en su obra porque además expresa el miedo no solo a que qué pasa si Dios no existe, sino que qué pasa cuando Dios sí existe y no está de nuestro lado. Entonces viene a explorar un montón desde lo conservador y crea el fenómeno del terror en la ciencia ficción. Cuando al explorar, ya cuando al avanzar estos nuevos mundos, nos encontramos con cosas que nos van a destruir. ¿Ya? La idea de las montañas de la locura es esta idea de un grupo que va a explorar la Antártida y llegar a un nuevo horizonte, y este horizonte termina destruyéndolos porque está más allá de su comprensión. ¿Ya? Es básicamente es la definición del conservadurismo. Pero no por eso, eso no tiene que ver con que sea una buena o mala obra. Es una excelente obra por lo mismo, porque define las bases del conservadurismo y nos hace decir, hay que pensar 2 o 3 veces antes de progresar tanto. ¿Ya? Y esto está definido de nuevo, los conflictos bélicos de la Guerra Fría. En el fondo, Lovecraft expresa el miedo al comunismo, al progresismo que estaba viviendo todo el mundo en ese entonces. Siguiente diapositiva. Finalmente, ya habiendo explorado el fenómeno del terror cósmico, vamos a llevar a la ufomanía. ¿Ya? Esto no es un fenómeno histórico, sino que es algo muy puntual que marcó mucho la historia de Estados Unidos y que marcó mucho la ciencia ficción, con un montón de historias que fueron mucho más entretenidas dentro de lo que en real son que de la manera en que se expresaron. Esta es una imagen de la transmisión radial de la Guerra de los Mundos, que ocurrió el 30 de octubre de 1938. Esta transmisión es famosa por haber producido un pánico e histeria colectivo. No fue tal como se menciona en la historia, en donde ellos empiezan a relatar, empiezan a contar la Guerra de los Mundos, pero como si estuvieran en unas noticias. Entonces están transmitiendo la invasión de los marcianos. Esto provocó un pánico así impresionante. De nuevo, se exagera mucho sobre esta historia, no fue tan terrible como se cuenta, pero sí viene a simbolizar una sensación de constante peligro que tenía la nación estadounidense, pensando que todo el mundo lo iba a invadir. Los japoneses venían, en ese entonces están en guerra con Japón, y los japoneses habían atacado Pearl Harbor. Los rusos iban a acabar con los rusos y el comunismo iba a acabar con el sistema el modo de vida estadounidense. A raíz de la Revolución Rusa, todo el mundo, o sea, todos los países fundan un partido comunista. Así de terrible fue para el conservadurismo, porque el comunismo fue una idea que prendió muy rápido. Nosotros en Chile ya teníamos ya fundado un partido obrero como en 1914, 3 años antes de la Revolución Rusa, que finalmente se transforma en el Partido Comunista para unirse a esta ola de movimientos sociales. Entonces está este miedo a que nos invadan, está este miedo a un progreso desatado, ¿ya? A un progresismo que está revolucionando todos y cada uno de los aspectos de una cultura muy conservadora. Y siguiente diapositiva, por favor. Va a venir un hecho que es muy simpático de explicar porque... perdón, falta antes de llegar ahí. Con la con la Revolución Rusa terminada y la Segunda Guerra Mundial terminada, el eje mundial se dirige hacia Estados Unidos porque son los primeros en arrojar la bomba atómica. Por lo tanto, son la superpotencia y desafiar sus intereses es desafiar la estructura social. O sea, nadie podía oponerse a los estadounidenses, por lo tanto, iban a definir nuevamente el mundo. Sin embargo, la Unión Soviética funda la KGB y comienza la Guerra Fría a través de varios sistemas de espionaje
que van a llegar al corazón del proyecto Manhattan. Y este espía que está aquí al lado, perdón, esta persona que está aquí al lado es un espía, uno de los tantos que robaron el secreto de las fórmulas de la bomba atómica y se la entregaron a Rusia. Y con eso, ahí sí comienza la Guerra Fría. Esta es la primera bomba nuclear de construcción soviética. ¿Ya? Hasta el día de hoy no se sabe cuál fue el espía que estaba metido en el círculo cercano de la construcción de la bomba atómica. Precisamente eso está clasificado hasta el día de hoy en Rusia. No es algo que lo vayan a liberar prontamente porque expresa esta idea de que la guerra para los rusos ya no es un conflicto bélico directo, sino que es una expresión de distintos conflictos. Se puede intervenir la cultura, se puede intervenir la sociedad. Y se crea la idea de los agentes durmientes, que son finalmente espías escondidos que formaban sus propias familias y que vivían como ciudadanos normales, que en algún momento se activaban para tener alguna misión y robar información. Ahora sí, siguiente diapositiva. Entonces, tenemos que pensar que el clima de paranoia que existía en el mundo estadounidense estaba a un límite. El estrés era máximo. Y ese estrés explota con el accidente de Roswell. ¿Ya? Hay que decirlo que Roswell está explicado hace más de 50 años. Roswell, en el momento que pasa, se explica claramente lo que es. Esta fotografía que está al final es de la sonda meteorológica que se estrelló en Roswell. Esta historia es muy entretenida porque lo que están probando los estadounidenses es una sonda que a cierta altura atmosférica, bajo el mar, hay un momento en donde la presión atmosférica, o sea, la presión que produce el mar, genera tal densidad que la transmisión de las ondas acústicas es más rápida que ninguna. Por lo tanto, si uno está en el mar y el barco se hunde, es cosa de arrojar esa sonda que baje hasta ese punto y todo el mundo lo va a saber en segundos. Ese mismo punto existe en la presión atmosférica, ya mucho más allá del punto donde viajan los aviones. Por lo tanto, si uno tenía una sonda meteorológica a esa altura, donde está la presión atmosférica perfecta para la transmisión de las ondas, se podían captar las ondas de radio de los rusos. Entonces, ocurre este accidente donde la sonda funciona mal y se cae, y de pronto todo el mundo se está preguntando, ¿llegaron los extraterrestres? ¿Nos están invadiendo? Y los estadounidenses sabían que esto era una tontera, pero no podían explicar lo que realmente era porque si no iban a admitir que estaban haciendo espionaje a Rusia. ¿Ya? La Guerra Fría no admite el espionaje hasta mucho después. Todo esto es parte de secretos de Estado. Entonces, Estados Unidos no puede explicar qué realmente es esto, da la excusa de no, es una sonda meteorológica, que en realidad es una sonda para espiar, y la imposibilidad de generar un relato hace de que la misma gente de Roswell cree la idea de que fue un extraterrestre, de que se estrelló una nave extraterrestre. Y esto genera una oleada de pánico y además de creatividad, por decirlo así, que no tiene comparación, al punto de que hay tantos avistamientos de ovnis, de extraterrestres, de criaturas fantásticas, que el gobierno estadounidense, que al principio estaba muy de acuerdo con que existieran estas historias porque era la excusa perfecta para dejar de responder. Es como alguien decía que eran extraterrestres y que el gobierno estaba ocultando información, y de verdad lo estaba haciendo, pero lo que estaba ocultando eran las naves para espiar a Rusia, que no se podían enterar que existían. Hay un montón de historias entretenidas al respecto de eso y por qué todas las naves que se conocen como extraterrestres en realidad son naves de espionaje. Pero finalmente, siguiente diapositiva, por favor. Son tantos los avistamientos que se crea un proyecto gubernamental para investigar todos estos fenómenos. La Fuerza Aérea sabía de que estos fenómenos tenían explicaciones mundanas, pero necesitaba que la población dejara de entrar en pánico, y se creó el proyecto Libro Azul, que investigó a cada uno de los casos de avistamientos con rigor científico y pensando en llegar al fondo de eso.
Acá tenemos 3 fotografías del proyecto Libro Azul reales. Cada una tiene distintas explicaciones. Por ejemplo, este es el monstruo de Lockwood, que fue avistado por 2 niños en la noche, 2 adolescentes en la noche, que al ver esta criatura se espantan y salen corriendo y se sienten paralizados como si tuviera poderes mentales, lo cual es muy natural si tienen un ataque de pánico por ver algo así en la noche. Y se descubre que en realidad esta forma es la original y es un búho. En realidad es un búho con alas extendidas y sus patas y con sus garras extendidas, siendo estos los ojos que brillan en la noche. Lo mismo estas criaturas, los pequeños hombres, que eran monos de un circo. Eran todas explicaciones muy chistosas para el pánico que generaban, pero el pánico era real. La sensación de que no solo los soviéticos no iban a invadir, sino que los extraterrestres ya estaban entre nosotros y el gobierno está ocultando sus pruebas, porque en realidad los extraterrestres están dentro del gobierno, era la locura. Estas son 2 fotos de ovnis, esta de un ovni en B, que son varios patos que brillan con el reflejo del agua. De nuevo, el fenómeno del ovni nace no solo por la malinterpretación de estas cosas, pero sino principalmente por el secretismo con la que se trata el tema de la Guerra Fría. Siguiente diapositiva. Esto va a generar un montón de movimientos en Estados Unidos que van a generar cultos y religiones que creen en extraterrestres. Acá tenemos 3 ejemplos: la cientología, que es una religión construida hacia un dios que es un extraterrestre, tiene unos nombres muy raros, que viajan en nave y que están preparándonos para llevarnos. Lo mismo Heaven Gate, que pueden ver que son sus iglesias. Y Starfire, que son una religión real que cree en los mitos de Lovecraft, ¿ya? Nosotros mencionamos ya en la sesión pasada Heaven's Gate, precisamente porque ellos pensaban de verdad que iban a venir los extraterrestres y lo iban a llevar. Sin embargo, había un problema, tenían que llevarlo, es muy tragicómica esta historia, porque tenían que desprenderse de su materialidad. Por lo tanto, sus integrantes se suicidan, ¿ya? Porque tenían que salir de su corporalidad para que se los llevaran. Entonces, es un caso muy terrible de cómo para estas personas el culto al ovni era algo real, era algo que les permitía tomar decisiones importantes. Nosotros tenemos un fenómeno parecido acá con Antares de la Luz. Muchas de las personas que reaccionaron a Antares de la Luz mencionaban muchas veces de que sus integrantes eran todos profesionales, son psicólogos, son antropólogos, y es muy sorprendente de que se hayan visto envueltos en una locura tal. Pero finalmente el fanatismo religioso y la necesidad de creer en algo, que de nuevo ya hemos visto que viene desde los inicios de la humanidad, es tan profundo que va más allá de todo eso. Siguiente diapositiva, por favor. Y por supuesto, el fenómeno se extiende aún más con la idea de los alienígenas ancestrales, ¿ya? Erin von Daniken escribe un libro que se llama Recuerdos del Futuro, en donde explica que toda la mitología que conocía el mundo, lo mismo que explicamos ahora recién del monomito, del Elohim y los dioses, son todos parecidos, no porque nosotros interpretemos de la misma manera la realidad, sino que porque era una raza de extraterrestres que fue de país en país, de civilización en civilización, enseñando y creando al ser humano. Finalmente esta idea explota con su libro más famoso, Los carros de los dioses, donde muestra, muestra sus supuestas evidencias de que esto era real. Y aquí nace la idea de que los teóricos de los antiguos astronautas van teniendo pruebas que expliquen por qué los extraterrestres en realidad nos criaron y nos transformaron en los seres humanos que somos ahora. Algunos dicen que nos crearon en probeta, un montón de locuras que vienen a reemplazar esta idea de la religión, ¿ya? La idea de las religiones ancestrales es validar la misma religión y la creencia en Dios, pero esta vez llevarlo hacia lo cósmico. De nuevo, la nueva frontera que se viene por explorar. Siguiente diapositiva.
Es súper importante mencionar al menos estas tres obras, porque la ciencia, esta no es una, no es una, no vamos a hablar de la ciencia ficción, ¿ya? Hay muchísimas películas que se van a escapar de acá que podrían ser muy necesarias de revisar, pero hay que hacer el corte de las que son de terror, ¿ya? El género de la ciencia ficción nace con Un viaje a la luna, ya lo explicamos en la primera sesión del formalismo y cómo este genera nuestra idea del cine. Aelita es la primera película de la una de las primeras películas de la Unión Soviética que adapta su propio libro, generando no solo una obra de ciencia ficción muy política, sino que además una de las primeras fantasías y fanfarrias que tiene que ver con reinos en el espacio. Y Un viaje cósmico nos cuenta, antes de que existieran los cosmonautas, nos cuenta la historia de la primera astronauta, ¿ya? Con la intención de romper la expectativa de que el primer astronauta iba a ser un hombre, ¿ya? La primera cosmonauta, y la primera película que habla de eso, antes de que existiera el programa Llegar al Espacio, es una mujer. Una de las películas, de nuevo, propagandística, de una política de carácter, una película de carácter político, ¿ya? Que estaba con la idea de el comunismo y el socialismo vienen a romperlo todo, ¿ya? Y la mayoría de las obras de ciencia ficción, sobre todo en la época de los 50 y los 60, vienen a reflejar esos dos ejes. O estabas a favor del progresismo desatado, del socialismo, o eras parte del conservadurismo que veía esto como un peligro. Siguiente diapositiva. Acá revisar esta parte de la historia, sobre todo en las películas de terror, es terrible, porque acá dejé de fuera todas las películas de ciencia ficción que existen. La mayoría de estas películas se estrenan del 50 al 60. La Tierra, el día que la Tierra se detuvo, los invasores de Marte, son al menos 50 películas, todas famosas. El planeta prohibido, un montón de películas que se escapan de nuevo, del terror. Sin embargo, tres películas van a ser importantes en este fenómeno. Bueno, varias películas. Vamos a hablar de una importante en la siguiente diapositiva. The Thing, La cosa del otro mundo, es la primera adaptación del libro ¿Quién anda ahí? Who Goes There? Que es un libro que habla de un alienígena encontrado en la Antártida. Esta película no solo es la primera película formal de terror de ciencia ficción o terror cósmico, sino que además es una excelente película que define un montón cambia el paradigma en el cine. En particular, hay un hecho que no está en ninguna otra película hasta ese entonces, que es el diálogo superpuesto. En todos los diálogos en el cine son más o menos un poco teatrales, porque están definidos tienen el problema antiguamente que no podía editar el sonido. Por lo tanto, se tenía que entender muy bien lo que decían, si no, no se podía cortar el sonido del otro. Sin embargo, con The Thing eligen hablar entrecortado para dar realismo, ya de esta idea del pánico donde uno no habla cosas como preparadas, sino que solo balbucea, interrumpa al otro. Es una película extraordinaria en su ejecución. Tanto que The Thing, La cosa del otro mundo, define posteriormente el carácter de este género. La invasión de los ladrones de cuerpos, de los cambiacuerpos, es una película que habla sobre la KGB y los agentes durmientes. Acá, estas criaturas, que son como sanguijuelas, se meten en la boca de los humanos y dominan sus cerebros, y con eso crean una nueva sociedad donde todos hablan igual, donde todos se comportan igual. Es una analogía bastante directa de lo que era esa idea de que el comunismo te iba a quitar la libertad individual. Y finalmente, permiso, el ataque de la Tierra contra los platillos voladores, es una de las películas donde los efectos especiales están por el gran Ray Harryhausen, y es la primera película en donde platillos voladores invaden la Tierra y invaden Estados Unidos. La clásica imagen donde las naves llegan a el Capitolio o la Casa Blanca, todo eso viene de esta película. Sin embargo, una película que viene a revolucionarlo todo es la siguiente.
La Guerra de los Mundos de 1958. Esta película primero está a todo color, Technicolor. Representa los efectos más revolucionarios para ese entonces. Y además, justo esta era, se van a perder porque era con GIFs, representa uno de los momentos más terroríficos del cine de ciencia ficción, porque al impactarles con el rayo, uno se desaparecía, ya no, ni siquiera te dejaba el cuerpo. Era una cuestión que para ese entonces era terrible, era muy horrible la manera en que mostraba la muerte, porque por la censura no podía mostrar sangre ni nada, y se le ocurrió que brillaban, se les veía el esqueleto y desaparecían. Y esa idea de que un poder te hacía desaparecer, o sea, no te dejaba ni rastros, impactó a generaciones y generaciones tanto de cineastas como de espectadores. Esta es una película que fue genuinamente terrorífica. En esta película a los extraterrestres le tira la bomba atómica y no pasa nada, ¿ya? Entonces estamos hablando, esta película es súper importante al definir nuestro miedo a los extraterrestres y, de nuevo, con el mensaje político de H.G. Wells. Esta es una película muy socialista, ¿ya? En la idea de que los científicos y el pensamiento entre todos por igual iban a ganar esta guerra, no el esfuerzo individual. Sin embargo, la siguiente película, aquí tuve que poner 2 películas por década porque los 60 tiene todas, o sea, perdón, los 50 tiene todos, que es La Mancha Voraz, de Blob. Y La Mancha Voraz es una película que representa justamente todo lo contrario. Es la idea de que esta masa, la masa roja, amorfa e igual, consumía a cada una de las personas y las transformaba para sí. Una increíble película, muy terrorífica para la época también, porque precisamente llevaba ese miedo a que te quiten la individualidad y te transformen en una parte de la masa. Es muy directa la metáfora, sobre todo la amenaza roja, que era la frase, el eslogan contra el comunismo y el socialismo. Ambas películas van a representar todos los conflictos de estas películas de ciencia ficción y viene una tras otra. ¿Ya? Por cada película como El día que la Tierra se detuvo, una película tremendamente que nace desde el socialismo cristiano estadounidense, se enfrenta siempre una como Forbidden Planet, como el planeta prohibido, que es precisamente una obra conservadora sobre los peligros del progresismo. Siguiente diapositiva. Los 60 van a marcar esta idea del terror cósmico, siguiendo la Guerra Fría, pero ya desde los conflictos más internos, donde el terror está más visto por la criatura, como un monstruo, que como una metáfora del comunismo. Sin embargo, siguen ahí estas películas, Children of the Dead, que tiene uno de los mejores pósters de la historia del cine, precisamente habla de cómo los extraterrestres intervienen en la sociedad humana para crear niños extraterrestres. ¿Ya? Las nuevas generaciones están invadidas por esta idea extranjeras. Y el resto de las películas tiene que ver un poco más con la aventura y con el monstruo. La idea de representar ese miedo, ¿ya? Pero a través de lo desconocido, de lo que está fuera de nuestro entendimiento, y son, sobre todo esta Terror en el Espacio, que es una película que habla sobre el miedo a Dios, una de las primeras películas de carácter un poco Lovecraftiano que existían. Siguiente diapositiva. En los 70 cambia todo, ¿ya? En los 70 viene esta idea de que el miedo, ¿ya? Se empieza a explorar el terror cósmico, y donde lo terrorífico ya no es el monstruo del extraterrestre, sino la sensación de inseguridad, de debilidad, ya la idea de que somos frágiles y que no somos nada frente tanto a los extraterrestres como al universo. Encuentros cercanos del tercer tipo está al borde, es ciencia ficción, no es de terror, pero tiene quizás las escenas más terroríficas, parte de las escenas más terroríficas de la carrera de Spielberg. ¿Ya? Spielberg es un director que formalmente nunca ha hecho terror. Sin embargo, en cada una de sus películas pone al menos una gran escena de terror, porque entiende muy bien cómo el terror es el que te genera la tensión para seguir contando la historia. Y en esta película nace el miedo a la abducción. ¿Ya? Acá
al niño, uno de los niños que está como elegido por los extraterrestres, es abducido en una casa en el campo y es terrible. O sea, refleja este poder en que los extraterrestres están por sobre tu entendimiento, por lo tanto tú no eres parte del plan, tú no eres parte de lo que viene o no. Por lo tanto, tu identidad y tu opinión no valen ante estas grandes criaturas. El remake de Los Invasores de Cuerpo cuenta la misma historia que el original, pero la encrudece mucho más y comienza a aplicar el terror hacia la sociedad. Ya recuerden que los 70 es una época en donde el terror se volca al humano. Y finalmente, una película que no es muy... no es una gran película, pero sí es una de las que genera el mayor horror, es El increíble hombre que se derrite. El, el increíble hombre que se derrite, de nuevo, no es una gran película, pero sí es bien revolucionaria en la manera de presentar el terror a la radioactividad. Finalmente, un hombre que se ve afectado por una nave extraterrestre, a la cual toca, y de a poco comienza a derretirse. ¿Ya? Y es, si bien el título tiene algo de gracioso, la película no es nada graciosa y refleja todo lo que en ese entonces, los 70, se comenzó a saber sobre las víctimas de radioactividad. La radioactividad, bueno, si vieron la serie Chernobyl, saben cómo lo crudo que puede ser, pero en ese entonces se estaba recién explicando. Las pruebas nucleares de ese entonces son, eran algo que se suponía no iba a generar, tener radiación al lado no era algo tan terrible según el gobierno, porque al decir que era terrible se iba a eliminar las pruebas nucleares. De hecho, al saber qué tan terrible es la radiación, se creó un gran movimiento de mujeres lactantes que exigen que se detengan las pruebas nucleares porque la radiación se transmite a través de la leche. Entonces fue algo que marcó un impacto impresionante en la sociedad norteamericana, porque el saber que la radiación era algo que no se pasaba, algo que no te sanaba y nunca, si es que la tenías, fue terrible. ¿Ya? Entonces cada una de estas épocas va a explicar hartos de los miedos que nos genera el terror cósmico. Por un lado está la idea de seres superiores que vienen por nosotros sin importar lo que nosotros entendamos de ellos, la soledad y la claustrofobia que entrega una sociedad marcada por la paranoia y que no confía en sí misma, y finalmente el miedo a la sociedad. Sin embargo, aquí hay una película que tiene el reino, hay una película que es la que gana todos los premios, y esa es la siguiente película. Alien, ¿ya? Alien marca un antes y un después dentro de la historia del cine de terror, principalmente porque explora la idea del terror a lo desconocido y a lo que está más allá de nuestro entendimiento. Toda la película se dedica a construir la mitología del monstruo, el xenomorfo, sin explicarte nada, ¿ya? Porque finalmente no tiene que ver con que el monstruo tuviera explicación, sino que hay cosas que uno no va a entender. Hay civilizaciones que están más allá de lo que nosotros podemos comprender, y esto está construido sobre una base de diseño, de situación de nuestras propias frustraciones humanas frente a la vida, ¿ya? Todos los diseños de Giger, quien está detrás de los diseños de estas criaturas, tienen que ver con nuestra relación con la sexualidad, nuestra relación con las frustraciones. Es una obra increíble, completa, y que explora de nuevo el terror a nivel íntimo. En esta, Alien está muy inspirada por 2001, Odisea en el espacio. Sin embargo, en esta obra banaliza la idea de viajar al espacio, que los tripulantes del Nostromo son trabajadores, son clase obrera, no están capacitados más allá de lo pensado. Son trabajadores normales y que simplemente su tarea es trabajar en el espacio. Y esa naturalidad, esa idea de traspasar, por ejemplo, el castillo a una nave espacial, transforma a alguien fácilmente en una de las obras más impactantes, sobre todo del terror de este género. Siguiente diapositiva, por favor.
Los 80 va a venir con películas de carácter muy político que van a explicar, de nuevo, los 80 son una época muy marcada por el clímax de la Guerra Fría. Y además, con la relación que Estados Unidos estaba teniendo con sus distintos conflictos sociales y con los distintos conflictos que le habían afectado. Por un lado, Deadly Spawn es una película muy sencilla que explora el miedo a la invasión alienígena de manera muy clásica. Sin embargo, esta vez se explora el extraterrestre ya no como un simple criaturas, sino que son seres monstruosos, seres los Lovecraftianos que están, de nuevo, más allá de nuestro entendimiento, que tienen tentáculos, miles de dientes, que son, no hay por dónde mirarlos, no hay por dónde entenderlos. Deadly Spawn además viene de, en los 80 está marcado por E.T., ¿ya? Que es una película que precisamente nos transforma al extraterrestre en algo tierno, en algo querible, y la respuesta a esto finalmente es toda la ciencia ficción haciendo terror de extraterrestres. Predador es una película increíble, ¿ya? Es una película que no solo habla de una analogía a la guerra de Vietnam, sino que además es una de las primeras de las películas que trastoca el género de acción y lo transforma en terror, ¿ya? Esta película parte con Arnold Schwarzenegger, el héroe de héroes de la cultura norteamericana, llegando a invadir a unos guerrilleros de América del Sur sin determinar, y parten destruyéndolo todo de la manera más ultra masculina posible. Todos son musculosos, todos sudan, todos tienen armas gigantes, y llegan destruyendo todo, solo para después entrar a la selva y ser destruidos uno a uno inmisericordiamente. ¿Ah? Una analogía a este poder ultra macho masculino que expresaba Estados Unidos, que fue absolutamente destruido en la guerra de Vietnam. Aquí es la selva, literalmente la selva toma vida y empieza a matar a este grupo de soldados. Una gran película, uno de los mejores diseños de extraterrestres que hay, que marcó un antes y después, igual que Alien. Y finalmente viene el remake de Blob, esta vez siendo mucho más directo con la analogía a la Unión Soviética. La primera de Blob, La Mancha Voraz, viene del espacio. Esta es creada por científicos soviéticos que están infiltrados en Estados Unidos, pero mucho más cruda. Aquí lo que se conoce como body horror, el horror corporal, está al extremo. Aquí uno ve cómo las personas, cuando la mancha voraz la come, se empieza a deshacer, los jugos gástricos la comienzan a consumir. Es terrible, es asqueroso y es magnífico. Sin embargo, aquí hay una película que gana todos los premios, una película que hizo todo bien y que aún así le fue mal. Siguiente diapositiva. Esta década está marcada por La Cosa. ¿Ya? La Cosa es una película que es de esas donde hay tanto que decir, pero tampoco, porque es genial. No solo los diseños y la idea de un extraterrestre que va cambiando de forma constantemente, que deconstruye la forma humana para poder atacarte y que te ataca y te consume, se transforma en ti. Está bien explorada, sino que además es la idea de expresar el miedo a la claustrofobia, al estar encerrado en un solo lugar. O sea, es una película maravillosa, terrorífica, y muy bien contada además, ¿ya? Esta es el remake de La Cosa del Otro Mundo. Sin embargo, esta adapta mucho más, de manera mucho más fiel, el libro Who Goes There, o ¿Quién anda ahí? ¿Qué más que decir aparte de que, si es que no la han visto, véanla, porque es un clásico del cine? Esta película le fue muy mal en el cine porque se estrenó como un par de semanas después de E.T., donde todo el mundo solo quería ver extraterrestres bonitos y extraterrestres bellos, y se encuentran con esto. Entonces, fue bien impactante para la época, pero el tiempo le dio la razón. Es una película de culto de John Carpenter y merece todos los premios. Siguiente diapositiva. En los 90 se empieza a explorar la idea de, nuevamente, transmitir la idea del error cósmico, ¿ya? Esta película, la primera, es
bueno, y el miedo a los extraterrestres desde la ufomanía, ¿ya? En los 90 viene una nueva ola de avistamientos de ovnis y de extraterrestres, precisamente porque es una época en donde los conflictos sociales se esconden detrás de estas noticias sensacionalistas. Los diarios sensacionalistas nacen acá. Fuego en el cielo, in the Sky, es una película muy impactante sobre una abducción, y casi todos los miedos generados de la abducción nacen de acá. Esta idea de un cuerpo humano siendo abusado por una raza superior, en el cual eres solo un animal, eres solo una criatura insignificante, parte de una gran colección de cosas que no tienen, no representa, como la persona no representa nada. ¿Ah? Y en La boca de la locura es una gran adaptación de varios libros de Lovecraft y viene a reflejar este terror cósmico de ver las cosas más allá del entendimiento. ¿Ya? En esta obra el protagonista tiene que investigar un libro que lo va a llevar, un escritor que tiene que terminar su novela, y eso lo va a llevar por un montón de explorar criaturas antiguas, entre que son extraterrestres, entre que son antiguas, que están, de nuevo, fuera de nuestra comprensión. Es una gran película de horror, también de John Carpenter, y vale la pena ver. Y lo mismo La Facultad, ya que es la primera película de Robert Rodríguez, que viene a trasladar la historia de los body snatchers, de los robacuerpos, pero desde una película adolescente. ¿Ya? Es una de las mejores películas adolescentes que hay. ¿Ya? Si bien eso no es una marca de calidad, esta es una gran película, también merece verse. Sin embargo, acá el premio lo tiene otra película que marcó en antes y un después, no solo en el cine de terror, sino que de ovni, sino que en todo el cine de terror. Siguiente. Que es The Macpherson Tape, ¿ya? Esta película es aprovechó toda la ola de la ovnimanía, de la ufomanía, y creó una de las primeras películas. Esta es una película que solo se dio en la tele, ¿ya? Fue una película para la televisión, no tuvo un gran estreno en cine, sino que fue transmitida por varios canales, y fue exhibida como una muestra, evidencia real de una abducción, ¿ya? Esta película, si vemos, no es de una calidad, no tiene gran producción, los extraterrestres no son muy elaborados, sin embargo se aprovecha de sus limitancias técnicas para hacer todo lo contrario, usar las limitancias técnicas para hacer una de las mejores películas de extraterrestres que existen, ¿ya? Aquí, esto es parte del género de metraje encontrado, found footage, donde lo que estamos viendo es lo que uno de los protagonistas está grabando con su propia cámara de portátil. Por lo tanto, la calidad es mala y lo que ve no es tan enfocado. Sin embargo, la idea de que estar experimentando lo que otra persona experimentó a través de la idea de una abducción es terrible. Es una película muy de sensaciones que ha envejecido muy bien, sobre todo en una época en donde es la calidad, ya que fuera HD, no era importante. Esta es una de las películas que pierde todo si es que se ve en HD. Que si existiera la versión 4K, se acaba la magia, porque uno ve que los trajes son un enterito y una máscara comprada en la feria. Sin embargo, la idea de que esté grabada mal es precisamente lo que lo hace genial. También mención honrosa a La autopsia a Alien, una película que yo creo que todos han visto, dura muy poco, donde se supone que están haciendo una autopsia a un extraterrestre. También viene en este pack de metraje real, ¿ya? Con esto comienza el metraje real, lo mismo que muy esperado con La bruja de Blair, y va a definir el género de los extraterrestres de aquí hasta hoy en día. Siguiente diapositiva. Los 2000 están marcados por la percepción y la religiosidad que enfrenta el conflicto de Estados Unidos con el Medio Oriente, ¿ya?
la idea del atentado terrorista y de que lo impensado puede llegarmente a pasar se exploró en prácticamente todas las películas de esta época. Y dentro del terror cósmico, aquí nos generó tres grandes películas que marcaron de nuevo un antes y un después. Señales es una película que habla sobre la fe, ¿ya? Que habla sobre este entendimiento cósmico de tu lugar en el mundo y de cómo somos o no parte de un plano ordenado. ¿Dios existe o no? Es una película de carácter muy religioso, o sea, que habla mucho de la fe, pero además es una gran película de terror. Mucha gente le tuvo un miedo terrible a los extraterrestres de esta película, precisamente porque están muy bien grabados, ¿ya? Y sabe contar muy bien visualmente la historia, ¿ya? La Guerra de los Mundos es la misma adaptación del libro de La Guerra de los Mundos, pero ahora visto desde el conflicto del atentado a las Torres Gemelas. Acá están todas y cada uno de los tropos que se vio en la idea de ver el atentado a las Torres Gemelas a través de la televisión, a través de las noticias, donde gente que grababa cómo le caían las Torres Gemelas encima. Hay una escena que es escalofriante en esta película, que es cuando se llegan los trípodes y empiezan a atacar a la gente y la gente se hace polvo, y ese polvo queda en los cuerpos de las personas, haciendo analogía a la idea de que cuando el edificio te cae encima y uno queda lleno de polvo. Y finalmente, La Niebla, increíble película basada en la novela de Stephen King, que nuevamente nos transporta a una pequeña ciudad que es invadida por algo que está más allá del entendimiento, la niebla. Esta idea amorfa del terror, transformada ya no solo en el espacio, sino que la frontera cósmica directa, o sea, la frontera cósmica ya no está en el espacio lejos de ti, sino que la frontera cósmica está a 2 metros de ti, porque la niebla no te permite ver más allá, y lo que hay en la niebla es desconocido y mortal. Increíble película, con uno de los finales más descorazonadores que existen, pero vale la pena totalmente. Muy distinta al libro para aquellos que hayan leído el libro, ¿ya? Siguiente. Finalmente llegamos a la actualidad, que tiene, digamos, tantas películas de extraterrestres como se puedan pensar, ¿ya? Hay un montón de películas de extraterrestres, casi todas, ya sean desde el found footage, desde el metraje encontrado, o ciencia ficción de guerra y de abducciones y de acción, ¿ya? Estas tres películas van a representar al menos tres buenas películas de esto. Cuarto Tipo es una película que habla mucho tiene un formato documental, nuevamente, supuestamente basado en casos reales, pero sin embargo la manera en que trabaja esta película es metiéndose en tu cabeza y explorando los miedos que genera estar en tu casa solo viendo la ventana en la noche. Si es que de verdad le tienen miedo a los extraterrestres, no la vean. Yo la vi y una de mis películas, yo creo que no es una gran película, pero sí me generó un miedo real. Ya yo me costó dormir esa noche precisamente porque la manera en que te muestran los casos reales, porque en la película actúan los casos reales y además te muestran como el metraje de las grabaciones reales de esta experiencia. Y logra muy bien transmitir el miedo en uno, ¿ya? Es muy básica en su estructura, pero la idea de salir de noche con las luces apagadas no es lo mismo después de ver esta película. Annihilation es una obra muy Lovecraftiana, que tiene que ver con hablar del terror como una analogía a un miedo mucho más profundo, que es el miedo a la muerte, pero además el miedo a perder la vida, que no es lo mismo. Esta película explora uno de los miedos quizás más trascendentales del humano, de la enfermedad, ¿ya? Hay una referencia directa al cáncer, directamente, y sí nos produce un miedo terrible tener que explorar este miedo. En cada uno de los protagonistas tiene una relación personal con este monstruo, ¿ya? Y el monstruo va cambiando y está hecho de vida. Es un monstruo que no te mata, sino que te transforma la vida en ti mismo, ¿ya? Te quita la vida, manteniéndote vivo hasta que te mata. Maravillosa película. Otra película aquí que no puse que es muy, muy buena también, es El color de fuera del espacio. Es muy distinta, pero también explora el terror Lovecraftiano desde la incomprensión de lo que le pasa a uno, ¿ya? Sobre todo cuando tiene que ver cosas con la enfermedad
o enfermedades físicas. Y finalmente quise poner una película que, Harbinger Down, que es una adaptación también de Who Goes There, y es un homenaje a The Thing. ¿Ya? Esta película fue creada por el estudio de efectos especiales, Amalgam, quienes hicieron los efectos especiales del remake o precuela de The Thing, que finalmente fue llenada por puros efectos digitales y la película terminó siendo pésima. A través de esto se hizo una campaña por internet para financiar una película que estuviera hecha completamente con efectos especiales prácticos, cada uno de sus detalles. Y se reunió el dinero y es una película fantástica, es increíble, logra transmitir este miedo claustrofóbico que hace la cosa, este miedo a lo desconocido y de nuevo, la frontera cósmica inmediata. Y vale mucho la pena verla, de nuevo, solamente efectos prácticos, muy terrorífica, muy buena. Y con esto, siguiente diapositiva, terminamos la sesión de hoy y además me gustaría agradecerles a todos y a todas, a todos, haber participado de estas sesiones. Ha sido un viaje increíble. Muchas gracias por acompañarme en estas 4 sesiones. Muchas gracias por acompañarnos. Ha sido muy grato y nuevamente gracias por participar. Con eso termina la presentación.